Hola innovadores, estamos en el IFEMA, en Madrid, porque hoy se celebra el evento más importante de Salesforce en España, hablando del tema de moda, de la inteligencia artificial, un monográfico para hablar sobre los agentes de inteligencia artificial. Pensar que hemos pasado de usar herramientas que eran asistentes a herramientas que van a actuar por sí mismas. Les vamos a dar un rol, les vamos a dar unos datos, les vamos a dar unas acciones, les vamos a dar unos guardarraíles, así como unos canales para que puedan atender a nuestros clientes, para que puedan apoyar a los empleados. Estamos en un momento donde lo más importante son los casos de uso. Y eso es justamente lo que estamos encontrando hoy. Empresas como Movistar, como Iberia, como CaixaBank, como Clece, que nos están explicando cómo están primero creando esos agentes, cómo los están desplegando, cómo los están utilizando sus empleados. Te invito porque desde el Club de Innovación de Despachos Profesionales vamos a hacer dos eventos, uno el 27 de mayo y otro el 2 de junio, uno en Madrid y otro en Barcelona, donde vamos a contar casos de uso para el ámbito laboral y casos de uso para el departamento contable y fiscal. Estamos haciendo una lluvia de ideas, estamos haciendo sesiones de brainstorming donde estamos viendo, remangándonos con máximo detalle, cómo establecer esos casos de uso. Porque creo que tenemos una oportunidad los despachos profesionales de utilizar estas tecnologías, estas infraestructuras, estas plataformas, justamente para eso, para ser más eficaces y ganar muchísima más calidad. Pues bueno, muy buenas. Soy Rafa Caño, soy Consumption Lead para Iberia y Growth Markets en Salesforce. Encantado de estar aquí con vosotros. Me ha encantado la hoja de ruta que has hecho porque estamos casi todas las empresas en ¿qué hago? Vale, ya sé lo que es una agencia, ya estamos quizás con los LLM funcionando mucho mejor, pero claro, cuando llevamos a la empresa, me ha encantado porque has ido estableciendo un poco como los puntos de dolor, ¿no? Que primero es como, ¿qué quieres conseguir? Entonces, si quieres, tengo aquí la imagen que has puesto. El primero es el rol, ¿no? Sí, a la hora de definir a gente, nosotros lo que intentamos es, pues esas ideas tan transformadoras que nuestros clientes tienen, pues intentar aterrizarlas un poco para que puedan implementarlas y facilitarles ese camino. Es verdad que para los agentes de Infos nos recomendamos de primero definir qué tiene que hacer el agente. Es decir, ver qué tipo de trabajos, tareas va a hacer en general. Y hacer preguntas, hacernos preguntas de yo para qué quiero este agente. O si tengo una serie de tareas que quiero automatizar, qué tipo de tareas son aquellas que quiero que haga el agente. Y de esa manera empezamos a afinar el tiro. Data, segundo punto. Pues muy importante, porque sin datos la gente no es tan fino. Y aquí, obviamente, nosotros no solamente estamos hablando de utilizar tecnologías como Data 360 dentro de Salesforce, sino traer, obviamente, datos que la gente necesite de otras plataformas. Es importante saber no solamente de qué plataformas, sino también con qué volumetría, con qué frecuencia. De manera que sepamos qué tipo de datos y con qué frecuencia nos va a llegar a la gente. Fíjate, yo me quedo en un punto todavía mucho más sencillo, porque aparte de la conectividad, algo tan sencillo como que un empleado pregunte sobre preguntas frecuentes,
hagamos un Word, ¿no? Hagamos el PDF. Lo mismo si ya incluso existe. Yo quiero que las empresas todavía ni lo tenemos documentado. Bueno, o lo mismo está en sitios que quizá no todo el mundo tiene acceso. También hay páginas web quizá antiguas, o hay también quizá un PDF que alguien hizo alguna vez. Somos capaces de aportar tecnología que permite ingestar este tipo de PDFs o ingestar estas páginas web para que la gente simplemente haga query a ese tipo de informaciones que ya tenemos disponibles. O incluso los clientes, ¿no? Las típicas preguntas frecuentes de horarios, qué consiste el producto. Obviamente. Hoy aquí en Agentforce World Tour tenemos varios clientes que nos muestran sus casos de uso, como por ejemplo Movistar, los cuales pues están dando información de su parrilla de Movistar Plus, porque están dando esa información a la gente y la gente está respondiendo a todos sus clientes suscriptores cuándo es el siguiente partido, cuándo lo puedo ver, puedo cambiar mi suscripción, cuando eso es información ya disponible que no tiene por qué darle un humano, lo puede responder una gente. Acciones. Pues es un poco el core de lo que hace la gente. Una vez ya tenemos claro qué tipo de rol y de dónde vienen los datos, tenemos que definir exactamente qué tipo de acciones va a interactuar con nuestros clientes o con nuestros empleados. Estamos hablando de resúmeme un caso o resúmeme esta reunión o por qué no actualiza esta oportunidad o responde preguntas. Lo tan importante es definir qué acciones tiene que hacer como las que no tiene que hacer. Es importante también decir hasta dónde puede llegar, qué tipo de limitaciones tenemos que poner en las acciones. Si, por ejemplo, este cliente no está logado, no permitirle hacer preguntas, porque puede ser que haya información sensible que la gente no deba dar. Pues las raíles. Eso mismo, al final son límites, no solamente a nivel de qué no tiene que hacer, sino también definir un poco mejor esas acciones que queremos que haga. Como por ejemplo, lo que he dicho del logado o también el hecho de siempre pregunta por estas cosas. Decirle a la gente de que nunca se debe olvidar de conseguir información del cliente para que esa acción tenga valor. Porque si no requiere cierto tipo de acciones a los clientes, es muy probable que después la información que vaya a dar a la gente no sea óptima. Quizás el principal reto que buscamos casi todas las empresas también que es ese determinismo, ¿no? También nos puede ayudar esto, los guardarraíles. Efectivamente, porque muchos, ya hoy en día yo creo que estamos acostumbrados los LLMs a utilizar los ChatGPT de turno, etcétera. Y muchas veces lo que vemos es que me da respuesta, pero quizá no está muy ajustada a lo que necesito. Y para empresas con sus negocios es muy importante que la información que esté dando es ajustada a tu empresa y a tu cliente. Los guardarraíles nos ayudan en esto, en pedir ese determinismo y en asegurarnos de que no nos salimos de aquello donde le hemos marcado a la gente que trabaja. Y por último, el canal, que a veces puede ser varios a la vez. Efectivamente. Yo siempre recomiendo empezar por uno y no intentar abordar todos a la primera. ¿Cuáles recomiendas? Pues depende de dónde estén tus clientes. Al final, claro, si tus clientes trabajan con WhatsApp, pues empieza por WhatsApp. Si tus clientes se relacionan por email, utiliza el email. Pero no intentes todo al mismo tiempo. Pero sí es muy importante definir dónde voy a tener a la gente y qué volumetría, qué número de interacciones voy a tener. Para saber esa implementación, que no solamente va a ser en Agentforce, sino seguramente en el equipo que implementa ese canal, qué tipo de trabajo va a necesitar. Pero es muy importante también definir dónde va a estar la gente trabajando. Muchísimas gracias. Pues yo soy Joan Antoni Cabrel y soy director de ventas y productos digitales en Caseva. Supongo que estamos todas las empresas igual, ¿no? Pequeñas, medianas, grandes, intentando ver los casos de uso, ¿verdad? Eso es, yo creo que estamos todos un poco explorando pues, qué nos ofrece esto de la inteligencia artificial. Y nosotros, la verdad es que desde que empezamos con esta aventura, pues estamos viendo que esto ya está aquí y bueno, ya está aquí, funciona, se le puede sacar mucho impacto. ¿Qué casos de uso? ¿Nos puedes contar alguno? Que es Sí, nosotros hemos desplegado dos principales casos de uso. Uno orientado a ayudar a los gestores en sus conversaciones con clientes, ¿no? En conversaciones comerciales. Les ayudan en todo lo que es la preparación de la entrevista, les dan información relevante sobre el caso, el cliente, oportunidades que podría tener y les ayudan en el cierre, en cerrar la oportunidad, en hacer un resumen y próximos pasos. Esto, la verdad, estamos muy contentos con el impacto que está teniendo porque libera muchísima carga operativa de los comerciales y nos permite, pues eso, de mayor productividad y también tener a los equipos más contentos porque están dedicando tiempo a lo que realmente aporta valor. Y otro caso de uso que tenemos es el caso de uso de asistente de contratación, ya directamente a clientes. En este caso, la gente habla directamente con el cliente y les guía en un proceso de contratación, en este caso de préstamos. La gente es capaz o bien de guiar al cliente en la contratación hasta la finalización de la contratación, o bien de identificar una necesidad de asesoramiento y ponerle en contacto muy rápidamente con un gestor y continuar esta conversación con un gestor.
¿Pueden llegar a los agentes a dar mejor servicio que el humano? Lo que hemos visto es que el truco es la combinación entre el agente y el humano. Nosotros vemos, básicamente lo que quiere el cliente es que cuando hay una consulta sencilla, lo que quiere es velocidad. Digamos, cuando un cliente tiene una pequeña duda, un tema operativo, tienen velocidad de respuesta rápida. Pero cuando son temas relevantes, preguntas importantes financieras, casos complejos, lo que quieren es calidad en el asesoramiento. Entonces lo que vemos ahí es que normalmente o el cliente directamente pide un humano o a nosotros nos funciona mejor, pues combinarlo. Lo que estamos viendo es esta combinación entre la parte de inteligencia artificial y la data humana es lo que está aportando más valor, tanto clientes como antes. Existe un punto también importante y es el determinismo. Sí, si dejamos que un agente haga la contratación el cliente o que ayude al gestor, lo que queremos es que no alucine, ¿no? Lo que queremos es que siempre siga el mismo camino. Eso es un dolor de cabeza, ¿verdad? Conseguir ese determinismo. Pues esto, todo el tema de la alucinación de los agentes, la verdad es que era al principio del proyecto algo que estábamos muy atentos, nos preocupaba mucho. Tenemos que decir que estamos en positivo sorprendidos de cómo está funcionando, todos los guardrails, todas las opciones que tenemos para acotar muy bien lo que puede hacer la gente y lo que no. Y esto, pues con las plataformas que estamos trabajando, Agentforce y otras, la verdad es que lo tienen bien montado. La cuestión es tener muy claro, desde nuestro punto de vista del negocio, qué queremos dejar a la gente que haga y qué no. Esto, codificarlo en la gente y una vez tienes esto controlado, esto funciona bien. Obviamente es algo que seguimos monitorizando, pero no es un problema, al contrario, es algo que tenemos muy controlado y que funcionó. ¿Cómo es la banca del futuro? ¿Cómo va a ser? Pues nosotros nos imaginamos un modelo, digamos, en que vamos a poder dar un servicio de calidad un servicio, digamos, de alto nivel a muchos más clientes. Al final, como cualquier industria de servicios, si tienes muchos clientes que atender y te gustaría dar un nivel de servicio X que luego no puedes dar a todo el mundo, tienes que discriminar. Estas herramientas lo que nos permiten es dar soporte a muchos más clientes y subir el nivel de calidad que damos a cada uno de ellos. Nos imaginamos un mundo donde los clientes tendrán respuestas inmediatas muy rápidas de todo el tema operativo. Aquí creemos que los agentes nos van a llevar mucho y con toda la capacidad y el equipo fantástico que tenemos, podremos dar asesoramiento de calidad también a muchos más. ¿Y dónde va a estar la diferencia entre bancos? Porque los agentes de cada banco van a ser tan buenos todos. Yo creo que aquí el truco es lo que decide hacer el banco con esta tecnología. Es decir, nosotros tenemos muy claro que esta tecnología tiene como objetivo principal mejorar la experiencia de cliente. Entonces, todo lo que estamos haciendo, todo nuestro roadmap está orientado siempre a pensar cómo esto va a mejorar la experiencia de cliente. Creo que el factor diferencial va a ser que las empresas que sean los bancos, las empresas que sean capaces de mantener esto y no despistarse con otros temas. Lo cual a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Pero nosotros lo tenemos muy claro. Foco en la experiencia de cliente y asegurar que toda esta tecnología que tenemos se pone pues, al servicio del cliente, al servicio de las personas. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. También. Hola, soy Natalia Rodríguez, responsable de transformación digital y proyectos estratégicos dentro de la Universidad Europea. Y estamos aquí hoy en el evento de Salesforce presentando un caso de uso con Agentforce para atención de prospectos dentro de la universidad. Para los que no conozcan la universidad, daros un pequeño resumen. Bueno, la universidad es una de las principales universidades privadas dentro de España a día de hoy. Tenemos universidades no solo en España, sino también en Portugal. En España a día de hoy tenemos la sede principal en Villaviciosa de Odón, pero tenemos distintos campus distribuidos por toda la península y en Portugal igual. Sobre todo estamos muy centrados en la parte de salud, en una carrera de salud, pero tenemos todos los tipos de carreras y estudios. Hablemos de agentes de inteligencia artificial, que habéis presentado hoy aquí en la Keynote. Hoy lo que hemos traído aquí como novedad es un agente de inteligencia artificial integrado en WhatsApp. ¿Por qué en WhatsApp? Porque nos enfrentamos a un perfil digital, nativo digital. Tenemos un gran volumen de leads, entonces nuestros agentes lo que queremos es que se centren en aquellos leads de mayor valor. ¿En qué consiste este agente? Este agente tiene dos principales funciones. Por un lado, cualificar esos leads que nos entran, el volumen de leads es muy alto, entonces tenemos que cualificar la calidad de los mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces pedimos información, pero realmente no somos prospectos que en este momento puedan formar parte de la universidad por requisitos. Y por otro lado, dar información al lead para esa atención 24/7 que no podemos dar con un servicio humano. ¿Hacéis seguimiento también? ¿El agente de seguimiento? No, el agente no hace seguimiento. El agente a día de hoy hace cualificación del lead para enfocamiento humano con mayor calidad. Es decir, a día de hoy en un formulario web, como todos sabemos, se piden datos básicos. ¿Qué hace esta gente? Recopilar más información y cualificar para que cuando llegue al humano
el humano tenga todo el contexto y le pueda dar información más personalizada. Al mismo tiempo, una persona de su casa por la noche 24/7 está buscando información, porque no solo vamos a alumnos, a perfil más joven, sino también vamos a personas que quieren hacer posgrado, que quieren hacer máster, etc. En esos casos, la persona quizás está en su casa por la noche, quiere tener esa información y no hay nadie que le pueda atender en tiempo real. Pues esas primeras dudas que tiene, esa primera información de por dónde voy, qué puedo estudiar, este agente se la facilita. Hemos hablado de la estructura de los datos. Supongo que aquí el reto también era tener la información muy bien archivada, guardada, actualizada, ¿no? Eso es. El contar con un buen, en este caso CRM, porque al final es nuestro sistema core para la admisión, para toda la parte de venta, es muy importante. Si el dato no está actualizado, realmente cuando un estudiante te escribe el motor que hemos presentado hoy, lo primero que hace es detectar si eres cliente de la universidad o al menos prospecto. ¿Para qué? Para personalizar esa experiencia. Eso es muy importante, porque si no, cada vez que tú escribes a un lugar, nos da la sensación de vuelvo a escribir y no me conoces. Y ahora mismo el cliente lo que demanda es esa personalización que con un buen dato y una buena integración la puedas conseguir. ¿Qué pasa cuando el alumno no tiene claro ni lo que estudiar? Aquí el agente indica, ¿vale? Hace un seguimiento, da esa información simulando un agente humano con la información que tenemos, pero bueno, no nos olvidemos que el humano está en el centro. Al final, ante una decisión difícil, una decisión de alto valor como es estudiar una carrera u otra, siempre hay derivación a humano. ¿Para qué? Para ese aporte de valor que un agente autónomo no puede. ¿Esto qué nos permite? Que el agente humano y el agente artificial convivan. Porque hasta ahora no va todo de eliminar al humano y dar la inteligencia artificial, sino que ambos pueden hacer un buen trabajo. Yo te doy la información más a alto nivel o que te pueda ayudar 24/7 y el humano terminará de realizar la venta aconsejándote en lo que tienen que realizar. ¿Para qué otras cosas estáis utilizando a los agentes? Vale, pues en agentes, en la parte de atención al estudiante también lo estamos utilizando para toda la parte de preguntas frecuentes, dudas, consultas, etcétera. Me cuenta que al final el estudiante tiene muchísimas consultas que tiene que realizar y el agente autónomo lo que hace es resolver esas dudas que no requieren de un humano. ¿Para qué? Porque para que lo que llega a humanos sean aquellas consultas difíciles o que no pueda responder un motor de inteligencia artificial. En la parte de academia se está trabajando mucho. Al final, la educación y la inteligencia artificial tienen que ir de la mano porque nuestros futuros estudiantes tienen que conocer la inteligencia artificial y saber utilizarla. Y en toda la parte de gestión documental, en toda la parte de documentación legal de acceso, de convalidaciones, etcétera, todo lo que tiene por detrás una serie de documentación que hay que validar por un humano, la inteligencia artificial lo que está haciendo es ayudarnos a que esos procesos sean más ágiles. Al final, un proceso de admisión es muy complejo y la inteligencia artificial ayuda en esos cuellos de botella que el humano no está. ¿Dónde va a estar la diferencia? Porque un humano, un estudiante, va a un LLM, ¿no? Un Claude, ChatGPT, y poniéndole un poquito de actitud y de interés, se puede casi autoformar y autoformar de una forma muy correcta. ¿Por qué ir a una universidad como la vuestra? Es decir, ¿qué capa vais a dar más allá de la que pueda dar la inteligencia artificial? Al final estamos hablando de cosas distintas. Tú en un LLM te puedes formar, puedes hacer preguntas, pero la base en la que se constituye la educación va mucho más allá que una inteligencia artificial en un LLM. Bueno, no sé. Lo que sí hay que incorporar la capa de IA para que todos nuestros alumnos salgan con esas capacidades que la IA te da, porque en tu día a día, en tu trabajo vas a tener que utilizarlo, pero va mucho más allá que un LLM y unas preguntas que podemos hacer. Yo lo que veo aquí muy interesante es ver a la inteligencia artificial, ver a los agentes como un compañero que van a tener durante todo el curso, ¿verdad? O incluso durante una carrera entera o durante el máster, en el cual le pueden preguntar a cualquier hora, le van a poder también, bueno, pues contar sus historias, ¿no? O sus problemas. No sé, veo ahí que la capa que se le puede dar de fidelización al alumno es bestial, ¿no? Sí, sobre todo también formarlo en que cuando ellos salgan especializados en su área, puedan utilizar la inteligencia artificial adaptada a esa área. Al final, un periodista va a tener que utilizar inteligencia artificial. Tienes que formarle para que sería de ciego no ver que esto está aquí ya. Entonces, el poder formarles para que cuando salgan tengan ya esas capacidades de IA, ese es el gran reto que tiene la educación ahora.
Muchas gracias. Hola, soy Rui Rami, soy Cloud Specialist de Agentforce y Data 360 en Iberia. Lo más interesante que has escuchado esta mañana. Vale, la forma como nuestros clientes están quebrando barreras y utilizando la IA, utilizando agentes para en todos sus negocios y en negocios tan diferentes como la banca, como por ejemplo las telcos de Movistar, como la universidad. de, son tan diferentes, pero están utilizando la tecnología para mejorar la vida de sus empleados y además la vida de sus clientes. ¿Por dónde empezamos? Eso es muy importante. Lo que digo muchas veces es no empezar por un proyecto muy grande, muy ambicioso, empezar de un proyecto más pequeño, un proyecto que realmente se pueda medir, se pueda ver el retorno y después iterar en ese proceso, añadir más capacidades, añadir más contexto, más inteligencia a los agentes, ¿vale? Por eso es muy importante empezar de pequeño, ¿vale? A la realidad de la empresa y ir evolucionando el agente. Quizás a lo mejor empezar analizando dónde están los cuellos de botella. Sí, uno de los puntos más importantes es identificar qué áreas, qué tareas en la organización puedes ahorrar más tiempo, puedes mejorar un poco la experiencia de tus empleados porque están perdiendo mucho tiempo en cosas que no hace sentido, que no tienen valor añadido. Por eso el objetivo es identificar esas tareas y ver si de alguna forma un agente autónomo puede sustituir a esas personas. Y ahí el objetivo es dejar que esas personas hagan cosas de más valor y complementen agentes autónomos y personas, se complementan las dos. Fíjate qué curioso, porque antes escuchando a un compañero de Salesforce y estaba hablando con unos clientes, decía, vamos a ver, imagínate que tú tienes 10 comerciales, aunque cada uno de ellos haga 2 preguntas a Agentforce con las acciones correspondientes, pero son 10 personas, 2 interacciones diarias, multiplicado por 200 días, más todas las acciones que van detrás, es que empiezas a sumar y son muchas horas de trabajo. Eso es. Y que por veces lo que se ve es, vale, es solo 1 o 2 horas por semana, no es mucho o no es relevante, pero si añadimos todo y multiplicamos también por el número de personas, lo que habemos visto es el ROI de todo esto es brutal, porque cuanto más clientes o interacciones o leads o cuentas tienes, multiplicado por esas horas que dices, el ROI normalmente es muy sencillo de calcular en este trabajo que los agentes pueden hacer. Pero una de las cosas que yo me he dado cuenta cuando he empezado a trabajar con Agentforce es que no tenía documentado los procesos, no tenía documentado las preguntas frecuentes, no tenía documentado mi manual de recursos humanos. Es que es fundamental, ¿no? Tener hay que empezar a escribir. Sí. Mira, un agente es muy parecido a una persona. Tiene tareas para realizar, un rol que tiene de hacer, tiene información que debe tener acceso, igual a las personas, y tiene como guardrails que le puedes definir y decir, vale, tú solo puedes hacer esto, igual a las personas. Por eso es importante también cuando implementáis agentes, pensar un poco en los procesos, te ayuda mentalmente a pensar a los procesos y a bajar un poco qué información, qué procesos tienes, qué workflow haces y para intentar, claro, mejorar esos procesos y ahorrar este tiempo a las personas. By coding. Estamos todos intentando crear aplicaciones. Creo que el primer paso es abandonar los Excel y a intentar hacer un by coding, ¿no? Sí, mira, incluso ayer ha sido lanzado el Agentforce Vibes, que lo que permite es hacer vibe coding de todo que es Salesforce. Los flows, pantallas, todo se puede hacer ahora con vibe coding. Eso va a ser como, yo diría, como la próxima frontera, ¿vale? Que es explicar a una IA qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, cambiarlo y ajustar un poco todo eso para que te cree el código, ¿vale? Y una vez que tengas ese código, o utilizas como está, o entonces
lo cambias y ahí puedes entrar al grano del código y cambiar lo que quieres. Pero a mí me parece que va a ser como la próxima frontera de ayudar de alguna forma a todos los desarrolladores, todos los clientes que tenemos, por ejemplo, de Salesforce, a aprovechar y a sacar mucho más partido de sus entornos. Has utilizado una palabra que se está utilizando mucho en el ámbito tecnológico ahora, que es la de frontier, que es la de fronteras. Sí, sí, sí. Mira, todas las semanas quebramos ahí una frontera, ¿sabes? Todas las semanas hay desarrollos específicos de Agentforce, por ejemplo, o de Data 360 o de todo que es la IA con Slackbot y con las diferentes componentes que tenemos. Por eso, nosotros estamos viendo a nivel tecnológico que estamos quebrando todas esas fronteras una vez al mes o 2 veces o de 2 en 2 semanas, ¿sabes? Por eso es importante que también eso es importante porque a nivel de tecnología lo podemos ver, pero también a la realidad de cada una de nuestras empresas. Por eso comentaba anteriormente los proyectos basados en cosas más sencillas para empezar y después mejorar e incrementar las capacidades. Porque la tecnología está a un ritmo, está quebrando estas fronteras a un ritmo alucinante. Pero es importante aterrizar bien, tener los pies bien en la tierra para saber qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer y cómo podemos mejorar. Fíjate, yo creo que se ha democratizado tanto la tecnología que a lo mejor hace unos años, cuando alguien intentaba arrimarse a grandes fabricantes como es Salesforce, siempre existía eso de es que es complejo, es que no tengo tiempo, pero es que ahora primero te puede ayudar un Pro, te puede ayudar un ChatGPT a resolver problemas que antes a lo mejor le dabas un partner. Ahora con el byte coding puedes crear objetos, puedes crear campos, puedes crear flows, Sí. puedes crear reglas de validación, puedes crear hasta componentes de eso. Es que, y esto a lo mejor incluso si lo dejas funcionando un fin de semana, te pones el Pro y el lunes es así adaptado al 100% tu sistema. Sabes, lo que veo mucho, además, y hoy estoy en el mercado de las pymes, lo que veo es esa democratización de los proyectos, de la democratización de los proyectos, de la tecnología en empresas pequeñas que no son el CajaBank o Movistar, lo que sea, ¿sabes? Son empresas pequeñas que compiten con todas estas, pero que tienen recursos completamente diferentes. Y la parte tecnológica, esta democratización de la tecnología está permitiendo que estos más pequeños estén compitiendo con los grandes. Sí, por eso está permitiendo que este gap que hay a nivel de recursos, tengo un montón de recursos porque soy una CajaBank o no, soy un banco más pequeño. Este gap ya está ahí casi igual, ¿sabes? Y con un Claude o con un OpenAI o lo que sea, se pueden hacer cosas muy buenas que además anteriormente se perdían muchas semanas o meses para llegar ahí. ¿Sabes? Tengo la sensación, y nos vamos un poquito fuera de Salesforce, que no es para tanta demanda. Mira, por eso hay ahí como la crisis de la memoria y de la RAM y de todo eso, ¿no? Porque es necesario alimentar todos los data centers porque la IA necesita de consumir todo eso, ¿vale? Vale, de alguna manera también todo que son evoluciones a nivel de consumo de tokens, pricing models, mismo los servidores que están ayudando a la IA a dar estas respuestas, ha habido muchos cambios y mucha evolución a ese nivel, ¿vale? Incluso nosotros, Salesforce, habíamos cambiado el licensing model para nos ajustar a los clientes ya 2, 3 veces, ¿sabes? Un poco para tener la capacidad de presentar un licensing model o un precio, un token que haga sentido a una pyme o que haga sentido a una CajaBank, ¿vale? Por eso es importante también que de los proveedores de las empresas que nos ajustemos a todo lo que es ese consumo de tokens, como dices, para que consigamos de alguna forma
estar a nivel de lo que el mercado puede consumir y pagar. Pero fíjate que se está dando un poco la vuelta. El otro día veía un paper de Cloud diciendo cómo preguntar para ahorrar más token. Sí, Estamos yendo como para atrás, ¿no? y mira, Como para ser más eficientes. sí, mira, incluso nosotros tenemos white papers de cómo optimizar las llamadas de Agentforce para no consumir tantos flex credits. Eso dentro del... Sí. Incluso lo que puedes hacer es, nosotros tenemos la IA para crear la IA. Puedes decir a la IA, quiero que me hagas un prompt, quiero que me hagas como un conjunto de acciones o de topics que consuma el mínimo, ¿sabes? Por eso la IA aquí puede ayudar también y puede dar esas sugerencias de, vale, para no consumir tantos tokens, para ajustar más esas capacidades, te sugiero este. Y además, aparte del ahorro de consumo, ¿no? Que eso al final es dinero, también por ser eficientes, porque crear ahora mismo la gente con el bytecoding cometen el error de crear muchas cosas que no vas a utilizar, gráficos que no vas a utilizar. Es que lo que os está enseñando también un poco este nuevo sistema es intentar ser lo más eficaz posible, ¿no? Más lean. Mira, mira hace un año o 2 años o así, o un poco más, cuando empezó esto de OpenAI, de los LLMs, de la IA más generalista, más genérica, que todos nosotros preguntábamos por favor y gracias a la IA, ¿no? Un poco porque estábamos como casi hablando con un humano, sí. Y todos nos comentaban de estos grandes proveedores de los LLMs, no, porque estás consumiendo más recursos, porque la IA no entiende eso, ¿vale? Puedes pedirle solo las cosas y ya está. Y eso es un poco también nuestro, de como humanos, de intentar también cambiar un poco esa mentalidad y que estamos hablando con una IA, con una máquina, pero que se está aproximando mucho a largos plazos a esa última frontera de casi de una inteligencia un poco superior. Hay un gran debate también dentro de las grandes tecnológicas, es qué va a pasar con los partners, ¿no? Acostumbrados a hacer proyectos que ya estaban muy estandarizados, donde hay una dependencia también del cliente al proveedor. Ese rol también cambia, ¿no? ¿Cómo ves que va a ser ese cambio? Sí, cambia con todo esto que comentabas del vibe coding, de plantillas que ya están hechas para los agentes y no necesitas de crear todo desde cero. Aquí lo que ha visto a nivel de los partners del ecosistema, de los partners de Salesforce, es que se adaptan, ¿vale? Que va a haber muchos cambios y sigue habiendo muchos cambios, pero de alguna forma se adaptan para hablar más de procesos de negocio, para hablar más de negocio, lo que propiamente de la tecnología, porque la parte tecnológica va a estar cubierta de alguna forma por todo eso. Más consultores de verdad. Eso. Más de ideas ya, de casos de uso, de meternos a comprender al cliente. Eso lo que veo mucho es muchos de estos partners que eran más tecnológicos, que están cambiando, haciendo ese shift para más de negocio, más buscando las necesidades de dónde pueden mejorar este tiempo y estos costes al cliente. No tanto de que voy a integrar un Salesforce con un SAP o con un Workday. Eso no será fácil. Eso va a ser muy sencillo. Pues, probablemente la IA te va a dar como 80% o 90% de eso y solo los ajustes tienes que hacer. Se está viendo todo demasiado, ¿no? Es decir, lo que estoy viendo es que desde Cloud puedes crear agentes, desde el curso puedes crear agentes. Sí. ¿No? Es como una apertura del ecosistema brutal. Sí, mira, aquí lo que habemos hecho es, no queremos limitar Salesforce al entorno, al ecosistema de Salesforce, con las diferentes nubes, con los diferentes componentes que tenemos, pero queremos abrirlo también a todo lo que es la tecnología que el cliente tiene, ¿vale? Por eso estamos intentando abrir lo máximo a Cloud, como dices, a OpenAI, y ser una interfaz más para Agentforce o ser una interfaz más para Salesforce, ¿vale? Y me parece como una medida muy buena porque no estamos restringiendo como el scope de Agentforce o de Salesforce solo en esto, en un CRM o agentes que están ahí en el CRM. No, estamos abriendo, es una tecnología más que puede comunicar con cualquier otro, ¿vale? Y que de alguna forma puedes tener agentes en Cloud, puedes tener agentes
en Agentforce, lo que sea, todos comunicando entre ellos. Por parte de Salesforce, una apuesta importante con Data Cloud. Además, me consta que estás muy integrado con de esta herramienta. ¿Hasta qué punto te interesa traerse esos datos, aunque sean federados, de los que tanto hablaba Marc Benioff, nuestro CEO, cuando realmente a lo mejor con un MCP me puedo traer la información? Entonces, el MCP también está cambiando quizás ciertos paradigmas, ¿no? Sí, sí, y aquí el objetivo es un canal más o un protocolo más para coger la información, ¿vale? Y eso es importante para, por ejemplo, comunicar con agentes que sean externos o que están creados en otra tecnología. Lo de Data Cloud lo que va a permitir es, si tienes el contexto dentro de Salesforce, si tienes los ficheros dentro de Salesforce, ahí puedes unificar todo y darle a la IA como contexto para las respuestas. Un poco la analogía que hacía antes de un humano necesita de datos para poder contestar, ¿vale? Igual la IA necesita de datos, necesita de información para poder dar una respuesta con contexto y con inteligencia. El objetivo es ese. Y aquí lo que intentamos, pero aquí ha sido desde el inicio. Salesforce, cuando ha sido creado, es un entorno de CRM en su tiempo, pero que juega bien con todos, que se integra con todos. No tienes tus datos cerrados ahí, no, están abiertos y se pueden consumir, activar, usar de todas otras formas, con otras aplicaciones. Pues este es un poco nuestra filosofía, y el MCP, el vibe coding, CRUD, todo eso es como un paso más. Interesante ayer lo que presentaron también en el TEDx, que se está celebrando ahora en San Francisco, ayer y hoy. Es un evento de sales específico para desarrolladores y programadores, que fue por fin unificar un único lugar, que es el Legend Exchange, para todos los plugins de Slack, todos los plugins que ya había de la app Exchange y todos los nuevos agentes, ¿no? Tenía que ser una única plataforma porque si empezaba siempre un poco caótico. Sí, era como una plataforma más que las personas tenían de ir a una de las 3 o una de las 4 para buscar la información. Y así todo queda ahí unificado, y lo que podéis es, vale, si tengo agentes, voy a buscar agentes, si tengo información de Slack, voy a buscar información de Slack o agentes de Slack, o si quiero una aplicación dentro de Salesforce, está ahí. Porque para nosotros todo es igual, o debería ser transparente y todo debería ser igual. Porque lo que pasa es, estoy añadiendo capacidades a Salesforce que no vienen en Salesforce con un plugin de un tercero, de un partner, de alguien que ha desarrollado ese componente, que está disponibilizando ahí en una App Store, ¿no? Que puedo utilizar. Agentes es como el próximo paso, o el paso más normal que deberíamos dar, y bueno que ahora está todo unificado. Háblanos de Slack, para terminar. Vale, Slack es como lo que llamamos un sistema de interfaz. Bueno, ahora lo presentáis como el engagement, ¿no? Como un lugar donde hablas con empleados, hablas Sí. con colaboradores, ¿no? Hablas con los agentes. Mira, nosotros dentro de Salesforce, yo paso todo mi día en Slack, ¿vale? Y estoy interagiendo con agentes, estoy preguntando oportunidades o cuentas que están en Salesforce, ¿vale? Yo he reducido la pantalla esta de Salesforce, ya no voy casi ahí, ¿sabes? Eso dijo vuestro CEO en el último evento de Slack, dijo que ya no hace falta iniciar sesión en Salesforce. No, que Esa es la estrategia. sí, que en Slack tengo todo el contexto, tengo toda la información, tengo todo el contexto que viene de las interacciones, conversaciones que tenemos, de que vienen de Data 360, porque tenemos toda la información ahí, que vienen de todas las transacciones que de Salesforce. Yo cuando quiero le hago una pregunta de cómo está esta cuenta, cuántos casos tiene, si tiene algún problema o no tiene, cuál es el point of view de este cliente con base en su industria, cómo debo abordar una aproximación a este cliente, por ejemplo, a nivel de casos de uso de Agentforce, y si hay incluso algún cliente semejante, yo hago todas las preguntas a Slackbot, y con base en toda esa información que tiene nuestra y de nuestro negocio, me da la información.
Voy a pedir una cosa, pues a alguien de Salesforce que tenga poder nos escucha, y es que los Canvas se pudiesen exportar a un Word. O un PowerPoint, ¿vale? Se puede hacer a un PDF. Yo, ¿Se puede hacer ya? a un PDF sí. Ah, PDF sí. Sí, yo lo que hago es, pido siempre para crear un canvas y después tengo ahí los canvas. Lo que pasa es que tengo un montón de canvas y muchas veces quiero compartir esos canvas con un cliente O como se puede. sí, Pues ayer compartía alguien de otra organización conmigo un Canvas. pero está en un canvas. Yo Sí, quería sí, como cierto. en una presentación o un PDF o lo que sea. Incluso mucha información técnica que por veces paso a los clientes de cómo implementar o cómo hacerlo, lo hago en un canvas y después comparto a través de un PDF. Ahora, pero sí, estaría muy bien. Sí, Pues muchísimas gracias, Rui. a ti. Hola, soy Mario Pérez Calvo y soy el responsable del equipo de pymes para España y Portugal dentro de Salesforce. Muchas conversaciones, muchos clientes, ponencias, una reflexión. Yo veo a los clientes emocionados. Creo que igual que al principio nadie sabía un poco qué forma iba a coger la IA, ahora ya la parte agéntica es de lo que se está hablando y se ha concretado. Y cada vez más veo a la gente interesada en puntos concretos, en qué casos de uso realmente pueden aportar valor a su empresa. No están hablando de una transformación entera, sino están hablando de dónde en concreto puede ayudar a esa su empresa. Entonces, bueno, me parece muy interesante. Es muy interesante porque ya la gente utiliza ChatGPT, utiliza Claude y ve que funciona. Y nos sorprendemos, ¿no? Y decimos, wow, si además ahora somos capaces a ese LLM de meterle en una infraestructura, de orquestarlo bien, de ponerle las acciones, de ponerle esos guardarraíles, muestra el circuito. Bueno, yo creo que siempre va a haber cosas, pero es verdad, Benioff, nuestro CEO, él en Davos dijo que la IA para las empresas, sin ese contexto de lo que hablas de plataforma, se vuelve estúpida, dijo con estas palabras, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que ser capaz de tener ese grounding, ¿no? Que a lo mejor para un uso individual no hace falta, pero para un contexto empresarial es básico, pues nos estamos dando cuenta, las empresas están ya empezando a ver el valor real bueno, de adoptar un agente o la IA en esos procesos. ¿Por dónde empezamos? Una pyme. Pues probablemente bueno, lo que estamos viendo, o una tarea recurrente, absurda y que probablemente no debería estar haciendo nadie, o si realmente veis que podríais estar ganando dinero en algún sitio que no lo estáis ganando. Yo miraría estas dos cosas. Una de las cosas que hablamos mucho en nuestro sector es empezar a ofrecer servicios que antes a lo mejor requerían talento que no encontraban, o requerían empezar con procesos, yo qué sé, tengo un despacho y yo vendo servicios puros. Pues a lo mejor ahora lo puedo vender porque no me supone un esfuerzo en tecnología, me supone un esfuerzo en talento, sino intento poner todos esos agentes y a que den cobertura al cliente. Además ahora puedes meter la voz, que además le puedo meter un lugar de preguntas frecuentes, ¿no? Totalmente. Bueno, es que yendo más allá, o sea, antes Rosalimac nos lo hablaba un cliente que fue mío en un momento, a los que le guardo mucho cariño. Ellos decían, su diferencial está en el trato, en cómo llevan esa experiencia del cliente. Y han querido llevar a la IA eso, o sea, han querido llevar a la IA ser capaces de tener lo que decían, el mejor gestor, la mejor persona de atención al cliente y todo ese conocimiento metido dentro de un sistema, ¿no? Entonces, por supuesto, nuevos modelos de negocio, pero también aumentar las posibilidades del actual o sobre todo de lo que te da un valor diferencial como empresa. Vamos a la otra parte. ¿Qué les preocupa realmente a los clientes? O lo que hablas con los clientes. Que funcione. O sea, creo que hay dos cosas. Uno, ¿cómo puedo hacer que mi IA funcione? Que es un problema de datos. O sea, creo que el reto principal, no solo planteando un caso de uso, sino en el momento que ya se empieza a implementar, es, vale, ¿qué datos utiliza realmente esta IA para que sea funcional? Yo diría esto por un lado. Y luego por el otro, no equivocarse. Yo creo que hay que perder un poco más el miedo a equivocarse. O sea, tenemos muchos clientes que empezaron con una cosa que pensaban que podía funcionar, pero que realmente tuvieron que pivotar hacia algo que realmente era más funcional, ¿no? Yo creo que o sea, perder el miedo a probar, además con toda la parte del bytecoding ahora cada vez es más fácil, ¿no? Creo que bueno, es por donde tener que ir. Yo estoy de acuerdo porque yo digo a los compañeros que ellos quieren esto, y quieren meterle toda la carne en la asadora. Y es el momento de decir,
No, prueba, juega, porque a lo mejor esto cambia en 6 meses. Por tanto, hagamos cosas, si vemos que en el mercado se van asentando y que van permaneciendo, le vamos metiendo más capitas. Exacto, exacto. Sí, yo creo que la suerte que tenemos en Salesforce es que podemos llegar a ser lo complejos que queramos, pero también que podemos empezar con casos de usos muy sencillos, ¿no? Y bueno, ejemplo mismo es cómo Salesforce fue el Customer Zero, ¿no? Que nosotros empezamos a ubicar nuestro Salesforce en el caso de uso más sencillo, que es en el Help, en el Salesforce Help. Bueno, no sé si sabes que llevamos más de 1.000 millones de consultations ya, o sí, una barbaridad así. Y al final es pues, simplemente que la gente va a nuestra web y con toda la información que ya tenemos, pues que se le responda a las preguntas de una manera con un lenguaje natural, ¿no? En vez de tener que buscarlo en un artículo o en otros casos. Entonces, ¿Cómo visualizas el futuro? pues probablemente donde los agentes nos aumentan nuestro trabajo, no nos sustituyen, creo que eso es muy apocalíptico. Yo creo que la gente tiene que aprender a hacer un leverage de la IA positivo. Seguro que habrá trabajos que cambiarán, ¿no? Pero creo que sobre todo, como el CEO de Anthropic, ¿no? Que decía, ¿no? Porque con la IA una persona puede llegar a hacer lo que antes 10. Pues imagínate si 10 personas ahora cogen la IA, ¿no? Pues podrán hacer lo que quieran. Entonces yo tengo una visión muy positiva de dónde está la IA y también cómo está posicionado Salesforce, porque la parte agéntica es lo que, bueno, como mínimo consideramos que va a ser el futuro a nivel empresa para la IA. 2 empresas hacen lo mismo, tienen agentes, funcionan bien, responden bien, tienen todo el conocimiento, tienen todo el contexto. ¿En qué se van a diferenciar? ¿A qué te refieres? No? Sí, 2 empresas que están utilizando, imagínate, yo le decía al compañero de CaixaBank, ¿no? Oye, imagínate tú y tu competencia, que también es un banco. Los 2 estáis ofreciendo un servicio muy a medida. Los 2 estáis ofreciendo contratos y préstamos de la máxima calidad y personalizado. ¿Dónde voy a ver la diferencia entre un banco y otro si los 2 están trabajando con herramientas donde trabajan con mucha personalización? Totalmente. Entonces, asegúrate que el agente conoce cuál es tu identidad. Creo que eso, o sea, para empezar, creo que es un futuro muy lejano, porque creo que hasta que las empresas estén en un nivel de madurez de adopción de la IA, que haya una experiencia parecida y sobre todo muy buena, creo que pues todavía falta, sobre todo porque no hay muchas empresas que lo estén haciendo todavía, pero sobre todo la IA también entiende cómo es una persona, pues puede entender cuál es la identidad de una empresa y por lo tanto, exacto, el valor diferencial. Si tenemos a senior leaders dentro de Salesforce que entrenan a la IA para que responda a correos por ellos, ¿cómo responderían ellos? ¿Cómo una IA no va a aprender cómo una empresa trabaja y se diferencia de sus competidores para hacerlo en esas propuestas de valor? Por supuesto que lo hará. Muchas gracias, Mario. No, a ti, Pedro, muchas gracias. Pues hemos venido parte del equipo. Aquí están mis compañeras y también una de las estrellas de Salesforce. Chicos, que nos vemos en el próximo episodio. Mueve, haz el twerking, haz el twerking. Vamos.